trabajo de perdón es cuando realmente empezamos a alinear ese campo y a que ese dolor salga, ¿sí? Entonces, esta es la idea, que trabajemos hoy con la energía de el perdón, alguna experiencia que realmente necesitemos soltar o perdonar o liberar. Hassam, bueno, no seamos egoístas con nosotros mismos, exacto. Ser egoísta con uno tiene que ver con no darnos permiso para mirar más allá de lo que estamos viviendo, porque ¿qué sucede? Cuando alguien vive una experiencia dolorosa, sobre todo si nos ponemos en el lugar de que sufrimos un daño y somos víctimas de esa experiencia, lo que tenemos que hacer es salir de ese lugar o de esa mirada que nos pone en un lugar de victimismo y de dolor continuo. O sea, hay un momento para que nos duela, hay un momento para la rabia o el enojo, y hay un momento para soltar eso y transformarlo en algo útil. Bueno, acá porque nos conocimos con Hassam de casualidad en la calle, y él me dice: ese momento tan bello de aquella mariposa volar no se me va a olvidar, porque yo estaba mirando que una mariposa estaba dando vueltas alrededor mío. Lindo momento, ¿no? Muy mágico momento. Así que todo lo que se mueve en el campo y lo que nosotros movemos en el campo, ¿sí?, va atrayendo distintos tipos de experiencias, como por ejemplo esa son experiencias muy locas, porque muchas veces uno no está observando todo lo bello que hay alrededor, que nos sucede porque nos estamos enganchando con lo negativo, con el dolor, con el sufrimiento, con el no perdonar o el estar en el perdón. También hay un deseo de venganza, que también quería hablar un poco de este tema, ¿no? Porque perdonar tiene que ver con soltar el deseo de venganza, ¿no? De lo que nos pasó y no nos gustó y estuvo mal por ahí la otra parte, o lo que sucedió no estuvo bien. Y muchas veces lo que el ser desde el ego quiere, que Carlos mencionaba la energía del ego, justamente es la venganza, ver cómo el otro sufre o cómo el otro paga por eso que fue un daño para nosotros. Y para mí, creo que lo decía en uno de los posteos, la justicia como tal es, si digamos realmente se hace justicia, está bien, estamos en equilibrio, ¿sí? Ahora, si lo que estamos buscando es un daño para el otro, o sea, estamos por fuera del ámbito de lo que es la justicia, lo que sucede es que estamos otra vez generando lo mismo del otro lado, ¿sí? Entonces, yo estoy a favor de que haya situaciones donde lo que busquemos es un equilibrio, algo justo, para poder sanar la herida también, ¿no? Si hay una herida interna, tiene que haber un proceso de sanación de esa herida. Cuando desde la otra parte hay una conciencia, es más fácil. Se hace justicia al perdonar. Acá Carlos lo afirma, dice: se hace justicia al perdonar. Para nosotros sí, porque en definitiva lo que hacemos es soltar
ese dolor o ese peso. Entonces, para nosotros sí hacemos justicia interna. Sí, a veces quiero aclarar que en la materia la justicia no tiene que ver con lo interno, tiene que ver con lo que nosotros vemos que se da afuera. ¿Sí? Si el otro paga, si se hace cargo, si te devuelve, no sé, depende de la situación. Si te robaron, que te devuelvan lo que te robaron. Si, digamos, te dañaron, digamos, de qué manera el otro puede reparar. Ahí habría una justicia material. La justicia, cuando nosotros perdonamos y nos perdonamos también, es porque comprendemos nuestra parte. ¿Sí? Hay una parte, sobre todo cuando uno es adulto consciente, ¿sí? Que no es lo mismo que cuando uno es un niño, pero cuando uno es adulto y es consciente, hay una parte donde estamos nosotros dando un permiso de que algo suceda de cierta forma, ¿sí? Entonces, ahí, cuando nosotros podemos identificar la parte donde nosotros dimos un permiso que no queríamos dar, o nos faltó poner un límite, o no sabíamos, no nos dimos cuenta, hay millones de motivos por los cuales nos pueden pasar experiencias muy negativas, es más fácil perdonar. La justicia de lo divino. Sí. En un punto en la materia se va a reflejar esa energía porque en algún momento el otro le va a tocar aprender eso que no aprendió. Lo que pasa es que cuando nosotros lo estamos esperando en lo material, en lo concreto, hay personas que digamos no lo trascienden en una vida. Entonces vamos cargando con esa energía a lo largo de el tiempo que nuestro cuerpo se va moviendo en distintas vidas. Si es que crees en otras vidas, ¿no? Por supuesto, siempre lo aclaro, no todos creemos lo mismo, pero lo he visto en personas que llegan al final de su vida y no han perdonado algo. Gracias. Bueno, muchas gracias, no lo voy a leer porque me da vergüenza. Pero la idea es perdonar, es perdonarnos en ese proceso, ¿sí? Y no llegar al final de la vida con un rencor insostenible con alguien que por ahí nada, fue tu pareja o una amistad, y no es necesario la reconciliación, que es el otro paso en el caso de, digamos, de una experiencia dolorosa. Sí es necesario el perdón. Si se puede llegar al paso de la reconciliación es porque las dos partes energéticamente están listas para pasar por un proceso de reconciliación que implica hacer un enorme esfuerzo, ¿sí? Para energéticamente sería reestructurar el campo energético dañado, ¿sí? O sea, tiene que haber mucha voluntad por las partes para llegar al proceso de restablecer ese campo energético, ¿sí? Cuantas más voluntades hay, más fácilmente esto se restaura. Y para poder hacer esto, sí es necesario que haya una visión de la responsabilidad de cada uno, ¿sí? Entonces, eso también quiero hacer esta distinción cuando hablamos de la energía del perdón con la que vamos a trabajar. El perdón es una liberación interior de nuestro campo, de esa parte de la energía que está
rabiosa, enojada, furiosa, que quiere venganza, ¿sí? Tal vez con todo su derecho, pero que en definitiva lo único que hace es dañarnos a nosotros, porque mientras que no conseguimos esa venganza, estamos haciéndonos daño. Cuando nosotros liberamos esta energía, lo que hacemos justamente es transformarla, y es más fácil que llegue, exacto, te libera tu ser. Es más fácil que cuando esto se da, te libere, ¿sí? Internamente. Y puede ser, lo tenemos que trabajar, ¿sí? Me dice acá, me acabo de dar cuenta que aún no he podido dejar ir al padre de mi hijo, ¿sí? Porque perdonar no es algo que se hace en una meditación, en una sanación. Yo por ejemplo, cuando yo me separé, en ese momento yo hice un trabajo de perdón. Fue digamos, lo primero que digamos, uno termina comprendiendo. En mi caso fue más rápido en ese punto, un trabajo de perdón, pero eso no quiere decir que vos con eso liberaste años de relación, sino que es necesario ir haciendo una revisión de hacia adentro, porque en general cuando nosotros se da un final en un vínculo es porque era necesario para evolucionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros asumimos que la experiencia era necesaria, dejamos de culpar al otro tanto, ¿sí? Empezamos a mirar, ¿y por qué esto fue de esta manera? ¿Por qué llegó hasta cierto punto? ¿Por qué vino esta experiencia? Es autosanación, siempre es autosanación, aunque nosotros trabajemos con un sanador, y por eso es que yo hablo de la autosanación, porque por más que vos trabajes con un otro que te ayuda en tu proceso, te acompaña en tu proceso, tenés que estar involucrado, ¿sí? Entonces, en general, por ejemplo, cuando yo trabajo la autosanación con otros, yo les voy diciendo cómo están sus campos. Si la persona aún todavía no, digamos, no está haciendo un trabajo de autosanación energética que yo sí puedo hacer, le voy contando cómo están sus campos. Quiero que el otro vea, ¿sí? Por dónde es que la energía está fluyendo, dónde no está fluyendo. Porque cuando uno lo ve, empieza a darse cuenta por qué, por ejemplo, tiene ciertas molestias en el cuerpo, o por qué no podés hacer ciertos cambios y otros son fáciles, ¿sí? Tiene que ver con tu estructura energética y con tus distintos campos de energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a integrar esto, es que digamos, más allá del acto de perdón, que es buenísimo hacerlo porque uno ya liberó parte de la energía, ¿no? Después es ir aprendiendo cómo nosotros nos entrampamos en ciertas experiencias que son negativas, y te vas a dar cuenta, o al menos a mí me pasó eso, que el patrón energético se repite en casi todo, ¿no? Que digamos, que si vos tenés un patrón energético en la pareja, tenés un patrón energético con tus amistades, tenés un patrón energético en tu trabajo, que tenés un patrón... Entonces, es menos complejo cuando uno empieza a ver que, digamos, energéticamente, en el fondo hay siempre algo muy similar. Y entonces, si bueno... me tengo que hacer cargo de esto porque esto, digamos, si me pasa acá, y me pasa allá, y me pasa allá, y me pasa allá, es todo lo mismo. Y cuando empezamos a asumir eso, nuestra parte, que no quiere decir que el otro esté disculpado de todo, sino que el otro tiene su propio proceso, es que empezamos a poder liberar más energía. En todos, en el emocional, por sobre todas las cosas, porque el apego es como
es como si fuera un vacío. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos estás apegado a alguien, es como si estuvieras así, y así, ¿no? Entonces, de repente, vos sentís como si te hubieran sacado un dedo, ¿entendés? Cuando el otro se fue, o una parte de la mano, por decir algo. Porque de alguna manera lo que pasó es como que, bueno, vos estabas pegado con el otro y aunque, digamos, funcionara más o menos o no, esto era lo que había. Cuando una parte de eso se va, energéticamente lo que pasa es que es como si el campo se partiera. Y hay una parte que vos tenías vacío, que el otro ocupaba, por eso hacía así, y vos hacías así, y que cuando eso se para, no está más, y está el vacío. ¿Vieron? Mira, recién hablaba con una amiga y hablábamos de el nido vacío, ¿no? Los hijos cuando se van. Y fíjate, es un vacío que se da porque los hijos crecieron y ya no están y ocupaban un lugar que de repente queda vacío. ¿Sí? Hola Marce, hola Gaby. Entonces, fíjate cómo eso puede suceder en todos los ámbitos, no solo en la pareja, sino que, digamos, cuando nosotros estamos apegados a otros, que, digamos, sobre todo se da campo físico, ¿sí? Porque a veces compartimos cuestiones o experiencias físicas, la casa, los espacios, campo emocional, ¿sí? Campo etérico también, porque uno comparte experiencias con el otro, ¿sí? Entonces el apego se da por esto, ¿sí? Porque vos estabas como apoyándote en el otro. Y no está mal que esto suceda. Ahora, cuando ese otro no está y, digamos, había cosas que el otro estaba cubriendo, vos lo que sentís es que no solo te falta el otro, sino que te falta todo lo que el otro estaba cubriendo, que vos no te estabas dando a vos mismo. Y entonces lo culpás por eso también, pues decís, bueno, se fue, y entonces ahora yo tengo que hacer esto que antes, digamos, lo hacía el otro. O, digamos, empezás a sentir que hay algo que te falta. Entonces querés cubrirlo, ¿sí? En lugar de entenderlo primero. ¿Qué pasa? Si yo rápidamente, por ejemplo, cubro una expareja con una nueva pareja, va a ser una energía bastante similar, ¿sí? Excepto que haya hecho un profundo aprendizaje. A veces yo no te voy a decir que para aprender algo tenés que hacer de todo, depende la energía y el campo de cada uno, pero si tenés que hacer una transmutación energética, ¿sí? Probablemente necesites un poquito de tiempo. Es decir, rápidamente estoy ocupando ese lugar con alguien más porque no resisto, que a veces es muy difícil bancar ese tiempo. Bueno, lo que puede pasar es que aparezcan energías similares, sobre todo para que uno les diga que no. Yo creo que el universo hace esto, que te trae una energía similar para que vos aprendas. Lo que no aprendiste lo puedas como ir mirando de nuevo. Y después te trae otra medio parecida y después por ahí empieza, cuando vos empezás a decir que no, empieza a cambiar la energía. ¿Sí? O ya sabes que eso no, entonces vas a estar más atento. ¿Sí? Entonces, emocional puede ser también campo mental, porque, digamos, empieza a aparecer, desde mi experiencia, voy a hablar. Lo que empieza a aparecer es una lógica mental que se empieza a repetir con ese vacío y que, digamos, hay que desarticular. Exacto, ahí lo dijo, mira, Carlos lo había dicho, dijo círculo vicioso. Se empieza a dar esta lógica, se da en la mente, ¿sí? Y muchas veces lo que aparece es la necesidad de conectar con algo que es más espiritual. Porque si no estabas conectado o estabas poco conectado, empieza a aparecer una necesidad mayor, porque necesitas bajar energía, porque necesitas comprenderte y trabajarlo, ¿sí? Y, digamos, ir ordenando ese campo,
¿sí? Desde ese lugar es que este apego se empieza como a liberar. También es campo psíquico, que no es lo mismo, es otra parte del campo. Yo lo trabajo separado, por ejemplo. Entonces, digamos, también ese giro mental también se da porque hay una parte del sistema nervioso que quedó funcionando mal. Entonces hay que revisar también parte de ese sistema, y hay otras cuestiones que, digamos, todavía más profundas, ¿no? El alma como energía que viene a querer enseñar el alma. Entonces vamos primero trabajando los campos que están más cerquita, porque son los primeros que tenemos que ajustar para después ir a otros niveles, ¿sí? El apego se puede dar, por ejemplo, por un aprendizaje que vos tenés de niña, ¿sí? Hay algunas lógicas que funcionan de una forma determinada y que aprendiste de muy chico. Entonces, ¿se acuerdan que yo hablaba de las lógicas la semana pasada? Cuando uno se apega demasiado a una lógica y ya esa lógica no te está funcionando, si no la soltás empezás a sentir vacío. Hola, Lucía. Entonces, también la forma en la que nosotros pensamos altera el sistema nervioso, altera el sistema emocional, y así vamos. Sí, Carlos dice, todas las respuestas están en tu interior, el universo te lo provee. Sí. El tema, por eso digo, es cómo vamos nosotros al interior y cómo nos estamos escuchando. Porque a veces escucharnos tiene que ver con sentir al cuerpo, a veces tiene que ver con hacer una observación desde nuestra conciencia, ¿sí? A veces tiene que ver con desarrollar esta capacidad de escucharnos internamente cuando estamos como no regulando el campo, por ejemplo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el campo mental es un campo que si vos sos una persona serena, por ahí no te pasa, ¿no? Sos una persona que está en serenidad, por ahí vos no tenés esta dificultad de que la mente se sobreexcite, pero no todos tenemos esa capacidad. Entonces escuchar a tu interior a veces estás escuchando tu universo mental y no estás escuchando a tu conciencia. Ir al interior también es ir conectando al nivel de la conciencia, ¿sí? Y para eso tiene que haber un desarrollo del canal, que si bien puede estar bloqueado, puede estar, digamos, como muy obstruido, entonces no llegamos a recibir. Por eso la meditación es como una de las formas de conectar realmente con tu ser. Exacto. Exacto, ir a tu centro. Si tu centro está dañado, cada vez que vos vas a tu centro hay dolor. Por eso también el perdón muchas veces nos ayuda a poder ir a ese centro y ir alivianando el dolor. Porque energéticamente, hola Karina, energéticamente lo que pasa es que si yo estoy yendo a mi centro y siento dolor, muchas veces lo que quiero es salir corriendo, ¿sí? Porque estoy sufriendo en ese campo, ¿sí? Entonces siempre, viste que lo primero que estuvimos trabajando fue sanar el corazón o trabajar con el corazón, porque mientras que nosotros tenemos como heridas como muy abiertas en este centro, cada vez que vamos, esto duele, energéticamente duele y duele físicamente. Entonces por eso es importante ir
y aprender de ese dolor, ¿sí? ¿Dónde se activa? ¿Qué pensamientos lo activan? ¿Qué emociones lo activan? ¿Qué carencias? Porque no está mal sentir carencia, todos sentimos carencias. Ahora, ¿cuáles son las que me desconectan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué me está pidiendo este centro? ¿Sí? Y poder encarar eso. Muchas veces en la materia nos da miedo hacer cosas que por ahí nos pide nuestro corazón, pero que nosotros nos cuesta moverlas. O sea, expresarse en lugares que no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, desde ahí, el trabajo del perdón es siempre hacia uno, en definitiva. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a soltar la energía del otro y a llenar nuestro campo con nuestra propia energía. Exacto. Estar en equilibrio con la esencia para mí es mucho más profundo todavía, ¿eh? Quiero aclarar, porque nosotros podemos trabajar el equilibrio de nuestros chakras, que por ejemplo al principio hay que trabajar este equilibrio, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que yo esté alineado con el camino de mi alma, con mi esencia. Estoy alineando esto, ¿sí? Porque cuando estoy alineando acá en la materia, esto me ayuda a ser más coherente, en principio. Entonces empezamos trabajando esto porque esto me ayuda a empezar a tener coherencia. Cuando yo empiezo a tener coherencia, empiezo a conectar, hola Caro, con la energía de mi alma, ¿sí? Entonces, recién ahí, pero equilibrio con la esencia implica no solo que tus chakras estén en equilibrio, sino que vos estés en el camino de tu alma. Para mí, ¿eh? Por eso lo aclaro, porque está buenísimo lo que vos decís, pero para mí eso lleva un poco más de tiempo. Encontrar ese camino y ir como alineándote. Cuando vos lográs eso que vos estás diciendo, entonces sí recibís más rápidamente los mensajes de tu alma. No te está yendo el tema, está buenísima la pregunta. Está buenísima. Porque la verdad que yo no lo hubiera planteado así, me parece interesante la pregunta porque me ayuda como a canalizarlo. Yo no, digamos, por ahí no lo hubiera pensado si no me lo hubieras dicho. Bueno, si querés empezamos a meditar. ¿Querés? Estoy bajando un poquito la energía. Dale. Al Ser Supremo. A ángeles, arcángeles. A todos los seres de luz. A nuestro ser superior. A nuestros maestros y guías. A nuestras almas. Vamos a invocar hoy para la meditación a Lady Kuan Yin, ya que vamos a trabajar el perdón.
Vamos a llamar a la diosa de la compasión. Y hoy vamos a ir al centro del corazón de la tierra. Vamos a sentir cómo nuestra energía está conectada con el centro del corazón de la tierra. Puedes tocar el corazón de la tierra, sentir la energía de este cristal. Y ahora vas a sentir como si fueras una luz que está ahí en el corazón de la tierra, vas a ir subiendo por un canal de energía hasta tu chakra raíz. Mientras que vas subiendo, vas viendo cómo todas las raíces de tu campo se iluminan. Llegas al chakra raíz. Vas a observar que hay una perla color rojo en tu chakra raíz que está girando y alrededor se forma toda una luz blanca que va limpiando ese chakra y liberando todas las energías que necesitan ser liberadas, especialmente energías de rabia, de dolor, de decepción. Y vas a ver cómo la luz sigue subiendo a tu chakra sacro y ahí se enciende una perla color naranja que se llena de luz blanca. Y esta perla gira y esta luz se va expandiendo y va limpiando toda energía densa que haya en este centro. Y esta luz sigue subiendo y va a activar la perla color amarilla que hay en el plexo solar. La va a llenar de luz blanca y va a ir limpiando todas las energías del ego que hay por aquí, todas las emociones pesadas, negativas, de enojo, bronca, y liberamos la energía y la luz sigue subiendo a nuestro chakra del corazón y enciende la perla de color verde o rosada, como vos la veas en tu chakra del corazón. Enciende una luz blanca alrededor que va expandiendo y limpiando todo dolor, frustración, tristeza que encontremos en este chakra. Y seguimos subiendo al chakra garganta y allí enciende la perla azul,
la rodea de luz blanca y libera toda energía de cosas no dichas, palabras dichas que por ahí fueron hirientes o lastimaron. Lo que dijimos desde la inconsciencia. Y seguimos subiendo. Y vamos al centro de nuestro cerebro. Conectamos con el chakra Ajna y encendemos una perla color violeta que hay en nuestro chakra Ajna. Se llena de luz blanca y libera toda energía de pensamientos negativos, pesados, de enojo, incisivos. Y dejamos que esta energía siga subiendo a nuestro chakra corona, donde hay una perla blanca que se llena de luz y desbloquea las energías de orgullo, que puede haber en este centro. Y vas a sentir cómo la energía va subiendo y asciende. Hacia la fuente. Conectamos con el centro de la fuente, donde hay una sala en una especie de castillo muy luminoso. Y ahí en el centro de la fuente, en esa sala, vemos que se nos acerca un ángel. Míralo, sentilo, abrazalo. Es tu ángel. Te cuida desde la fuente y siempre está protegiéndote. Y vamos a trabajar con nuestras energías y la de nuestro ángel para hacer esta liberación. Vamos a sentir nuestro corazón y nuestro plexo solar. ¿Sí? Aquí sobre todo suelen estar en nuestro plexo las energías de enojo y aquí la tristeza, la profunda pena por las experiencias que no salieron como nos hubiera gustado. Vamos a elegir alguna experiencia que nos cueste perdonar. Podemos conectar con esa experiencia, con las personas, los seres energéticos que estuvieron participando de esa experiencia con nosotros.
Si todavía hay energías de rabia, de enojo, de odio, deseo de venganza, vamos a sentir esas emociones, pero con calma, las vamos a observar en calma. Vamos a aceptar esa experiencia tal y como fue. Podés ver cómo esa energía se va transformando frente a vos con la ayuda de tu ángel. Si había otra persona involucrada, podés mirar a esa persona a los ojos, o otras personas involucradas, ¿sí? Podés ponerlas enfrente, mirarlas a los ojos y ver qué hay detrás. Cuando nosotros podemos sentir que eso que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que estaba detrás de ese ser, de los ojos de ese ser, de las experiencias de ese ser. Podemos elegir conscientemente no perpetuar el odio. Puedes repetirlo. Elijo conscientemente no perpetuar el odio. ¿Sí? Nosotros nos queremos llenar de amor. Entonces elegimos conscientemente no perpetuar el odio. Cuando vivimos estas situaciones es porque había miedo. ¿Sí? Detrás del odio hay miedo. A algo, a alguien, a alguna consecuencia. Entonces tampoco vamos a perpetuar el miedo, porque nos queremos transformar en amor. Aceptamos y comprendemos que hay miedo, pero lo transmutamos en amor. Sentí como la energía del amor entra en todos tus campos, entra en la herida con esa persona y la llena de luz, o con esa situación, la llena de luz.
que es amor. Y podés sentir el cambio en tu cuerpo. Te estás reconciliando con vos, te estás perdonando. Al aceptar, al comprender, al transformar, te estás perdonando a vos mismo. Todos cometemos errores. Y también aprendemos a perdonarnos y a darnos amor. Ahora que estás lleno de amor, podés mirar esa experiencia y ver el significado, el valor que tuvo para vos experimentar. Cuando vemos esto, trascendemos. Qué lindo. Me siento en paz de nuevo. Ya perdoné con amor. Y es muy probable que si haces este trabajo, las energías de la situación cambien. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos vamos liberando, se va cambiando la energía también. A un nivel que por ahí ni nos imaginamos, cambia en nosotros, en la forma en la que, digamos, nos conectamos incluso internamente y tal vez también externamente. ¿Sí? Así que bueno, lo bueno es que la pueden usar cada vez que necesiten. ¿Sí? Gracias por acompañarme. Y bueno, realmente en cada situación que sientas o identifiques en tu proceso de sanación que necesitas hacer un trabajo de perdón, bueno, esto queda para poder hacerlo. Así que esa es la idea, tener una meditación donde nosotros podamos trabajar el perdón, incluso a nivel grupo, a nivel país, a nivel mundo, ¿sí? Cuanto más trabajamos el perdón en nosotros, eso se va expandiendo. Parece que no, pero es muy poderoso. Aunque lo hagamos poquitos, es muy poderoso. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por las preguntas interesantes y bueno, por estar acá acompañándome siempre. Seguramente nos vemos la semana que viene, no sé con qué tema, pero bueno, algo va a llegar. Sí, tengo que agradecer, mirá, me acabo de dar cuenta, vamos a cerrar la meditación como corresponde, mirá, al Ser Supremo, a ángeles, arcángeles, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas y a Lady Kuan Yin, que es como mi diosa. Así que hoy trabajamos con una super diosa que nos ayuda a conectar con la energía más linda, porque es la energía de la compasión. Así que gracias. Y bueno, nos vemos la semana que viene.